Ok. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de Escuela de Formación Cristiana sobre la Roca que estamos llevando a cabo desde la Iglesia Nacional Presbiteriana El Mesías de Aragón. Estamos transmitiendo esta hermosa tarde, hermanos, que Dios nos ha regalado. Y hemos venido hablando un poquito acerca de teología, de un escritor muy conocido, el hermano Gerald Nanhais, un pastor, hermanos, que pastoreó aquí por muchos años, una iglesia muy conocida del centro. Y pues estamos hablando pues de teología, estamos llevando a cabo estos temas. Bienvenidos sean. Y los que quieran participar, hermanos, pues estamos abiertos también a que puedan ingresar con nosotros. Hemos compartido la clave de Zoom para que puedan también ingresar y estar con nosotros en esta clase. Pero antes de empezar la clase, ¿qué les parece si oramos a Dios, suplicándole que Él nos ilumine, que Él nos ayude? Pues vamos a hablar de Dios, así es que vamos a orar en esta tarde, vamos a orar a Dios. Padre, en esta hermosa hora, queremos poner en tu tiempo, en tus manos este tiempo, Señor, de aprendizaje de tu palabra. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que tú tienes para nosotros y también poder comprender, Señor, un poquito más acerca de tu carácter, acerca de tu providencia, de tu poder, Señor, que tienes para con nosotros. Y que en la medida que vayamos entendiendo más de ti, Señor, nuestra admiración, nuestra adoración, cada día por ti crezca. Así es que, Padre, en tus manos nos ponemos y te suplicamos, pues, tú estés con nosotros en esta hermosa tarde. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hoy vamos a tener una clase, hermanos, que hemos estado ahí trabajando. Vamos a darle continuidad a la clase, las clases que se han venido transmitiendo en tiempo pasado. Vamos a hablar acerca de las obras de Dios, el relato de la creación, ¿sí? A manera de introducción, es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Se dice, hermanos, que si vamos a hablar de Dios, si vamos a hablar del Dios creador, tenemos que hablar también de su creación, que es lo que Él ha hecho. Generalmente, hermanos, cuando nosotros estudiamos un poquito la Biblia, nos metemos un poquito a leer, tal vez por curiosidad, o tal vez por el deseo de saber un poquito más de la Biblia. Sin duda alguna que nos surgen varias preguntas en las que vamos a la Biblia a preguntarle al texto y nos encontramos con que el texto guarda silencio por completo ante aquellas interrogantes que nosotros tenemos. Voy a poner un ejemplo. A nosotros nos interesa mucho saber si hubo dinosaurios o no. Y decimos, no, es que yo quiero saber si hubo dinosaurios, y si hubo dinosaurios, en qué época existieron, y cómo fueron manejados estos monstruos que a veces nos tienen tan fascinados. Y yo quiero saber cómo y en qué época estuvieron, y qué hicieron, y cómo eran, y cosas así de esta clase. Y vamos a la Biblia a preguntarle al texto y decimos, a ver, Señor, ¿dónde habla aquí de los monstruos alados, esos grandísimos, y de esos monstruos marinos enormes que nos hablan los paleontólogos y de esta clase de cosas? Y empezamos a investigar. Y resulta ser que la Biblia no dice nada. Y a veces nos alejamos desilusionados del texto y decimos, no, la Biblia no dice nada, pues no, que la Biblia es el libro más antiguo. Y esto, hermanos, a veces es un poco triste, a veces es un poco frustrante, porque no encontramos datos que queremos y que pensábamos que la Biblia nos iba a aportar. Pero hay otros datos, hermanos, muy interesantes que tenemos que ver, otros datos que nos pueden abrir los ojos y que nos pueden dar ciertos indicios de que efectivamente los dinosaurios pudo haber sido que sí existieron, tal como nos los pintan, tal como nos los deja ver Steven Spielberg en su película de Jurassic Park. Y creo que podemos nosotros salir de esas dudas que tenemos. Para ello, hermanos, es importante leer la Biblia con
con un poquito más de interés en saber no tanto de los dinosaurios, sino el saber un poquito más del Creador, ¿sí? En saber un poquito más de Dios. Cuando nos acercamos a la Biblia de esta forma, queriendo saber acerca de Dios, sin duda alguna, la Biblia nos va a aportar algunas evidencias mucho más claras acerca de Dios y también de su creación. Quisiera, hermanos, que fuéramos a algunos textos bíblicos para leerlos y que podamos nosotros también ir abriendo el panorama al respecto de lo que la Biblia nos enseña. Cuando hablamos de la creación, hermanos, mientras buscamos la Biblia, vamos a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Yo espero que ahora sí tengan Biblia ahí en sus hogares y que sepan en qué libro estamos, porque luego se me pierden a lo largo de la clase. Evangelio según San Juan, capítulo 1. De hecho, tendríamos que hablar casi de todo el capítulo, pero vamos a hablar solamente de unos versículos. Pero decía que cuando nosotros intentamos hablar acerca de Dios, queremos ver a Dios como creador, a Dios Padre como creador, a Dios Hijo como totalmente ajeno a la creación y al Espíritu Santo como totalmente ajeno a la creación. Pero cuando vamos a la Biblia e investigamos este tema, vemos que la Santísima Trinidad son esenciales, son primordiales para hablar de este tema. Por lo tanto, al hablar acerca de Dios Padre como creador, también tenemos que hablar del Hijo y también tenemos que hablar del Espíritu Santo como creadores en este caso, como agentes creadores, como personas creadoras, esta persona de las tres personas de la divinidad. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, nos habla precisamente de Jesucristo como creador. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, etcétera, etcétera. No sé si han notado, hermanos, que curiosamente el Evangelio según San Juan, capítulo 1, es muy idéntico a Génesis capítulo 1. Es muy idéntico. Yo ahorita que estaba leyendo Juan 1.1, que empecé a leer 1.1, casi iba a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, etcétera, etcétera. Pero no, estoy leyendo el Evangelio de Juan, pero casi mi mente me dice, estás leyendo Génesis. ¿Por qué razón? Porque el evangelista Juan, inspirado por el Espíritu Santo, tal vez pensando y haciendo una radiografía de la creación de allá de Génesis, él escribe su evangelio. Pero aquí efectivamente nos está hablando del verbo, en este caso del verbo. Inclusive, si notamos la gramática, está con mayúscula verbo, refiriéndose no solamente a una palabra, que en Génesis se repite mucho la voz de Dios o la palabra de Dios actuando, sino que también al escribirse verbo como si fuera un nombre propio al referirse a Jesucristo. Por lo tanto, aquí tenemos a Dios Padre como creador, pero a Jesucristo también como creador, como siendo parte de este agente creador. Y también, hermanos, encontramos nosotros la palabra. La palabra teológicamente se dice que es como un agente creador, un agente que da vida, un agente que tiene esa autoridad y ese poder de llevar a cabo la orden de Dios por su providencia. Al hablar de esto, entonces, hermanos, es muy importante también distinguir algunas cosas. Distinguir, hermanos, que en primer lugar, la creación nos habla de Dios. Distinguir, hermanos, que la creación nos habla de Dios. Y para ello quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 20. De hecho, este capítulo también es un poco largo y nos habla mucho acerca de esto, pero vamos a ver, hermanos, cómo la Biblia nos dice que la creación nos habla de Dios como creador. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 20. Nada más estamos tú y yo solos, ¿verdad, Dani? Sí, hasta el momento sí, pastor.
Ok, nadie más se ha conectado, igual para pedirle a alguien que leyera, pero bueno, está bien. Vamos a leer entonces Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 20, que dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vean cómo dice el 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Cómo Dios nos manifiesta su conocimiento? ¿Cómo Dios nos manifiesta su existencia? Versículo 20, porque las cosas invisibles de él, ¿cuáles son las cosas invisibles de Dios? Aquí Pablo menciona algunas: su eterno poder, su deidad, dice, se hacen claramente visibles. ¿En dónde se hacen claramente visibles? En la creación del mundo. Y esto ya lo podemos entender, dice Pablo, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa o no tienen excusa. No podemos, hermano, negar la existencia de Dios, no podemos negar que lo que existe fue hecho por Dios. Aunque antes de seguir adelante, amados hermanos, tenemos que también nosotros distinguir algunas posturas que pudieran confundirnos o que tal vez nosotros inconscientemente llevemos impregnado en nuestro pensamiento al respecto de Dios. Hay muchos términos teológicos, hermanos, que a veces se manejan en el ámbito teológico y algunos de ellos, pues, no los conocemos muy bien, a veces nos metemos en algunos conflictos. Pero hoy quiero que veamos algunos términos. Por ejemplo, ¿qué Dios es el que tenemos en la Biblia? ¿Un Dios creador que sigue sustentándonos? ¿O creemos en un Dios que creó los cielos y la tierra y los echó a la mar sin atenderlos después? ¿O podemos pensar con esto de que si la creación nos habla de Dios, Dios sea Dios, Dios sea todo y todo sea Dios? Para esto, hermanos, hay dos términos. El primero de ellos es deísmo. Deísmo. El deísmo es un término filosófico que se manejó mucho en tiempos pasados, allá por el siglo 7 y 8. El deísmo inclusive también surgió mucho cuando hubo aquella época que se le llamó el despertar de las letras, o en el que la ciencia, fíjense, hablando a lo mejor del siglo XVII, XVIII, comparado con el siglo XXI, pues nada que ver con la ciencia, pero decían que cuando hubo este despertar, esta evolución que se dio en aquellos tiempos, se llegó a pensar, hermanos, que el hombre ya era bastante adulto como para seguir dependiendo de Dios. Surgió inclusive una idea en la que decían aquellos pensadores y aquellos filósofos de aquel tiempo, que ellos comparaban a Dios Padre, a Dios como un Dios Padre adulto, que va criando a su hijo, que nace, que es de pecho, que va dando sus primeros pasos, que va enfrentándose al mundo. ¿Cuándo suelta el padre a su hijo? Decían ellos, bueno, pues cuando ya el hijo es adulto. Entonces ellos decían, pues nosotros ya somos adultos, ya podemos nosotros desprendernos de Dios, ya podemos nosotros soltarnos de Dios y decir, ¿sabes qué? Ya eres adulto, válete por ti mismo. Hay algunas otras posturas, hermanos, que también se han manejado, que el deísmo ha manejado, y esta también la maneja aquí el pastor Gerald Nanjais, y él dice que fue algo así como un reloj que se le daba cuerda. Se han de acordar, en aquel entonces pues solamente los relojes se les daba cuerda, no eran inclusive de pilas, o no eran ahora como solares, ¿no? Pero ellos decían como un reloj de cuerda, que se le da cuerda al reloj y después el relojero se olvida del reloj, ya no lo atiende, ya no lo visita hasta que se descompone. Entonces ellos decían, el mundo funcionó así, pero Dios entonces ya
ha sacado sus manos del mundo y nos ha dejado a nosotros para que nosotros continuemos. Esto, hermanos, a este pensamiento, fue un pensamiento filosófico, inclusive y en su momento se llegó a pensar que era teológico también. Y ellos decían, esto es lo que realmente estamos viviendo. Pero esto, hermano, no le hacía justicia a lo que el texto dice, a lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Hubo también otra postura, hermanos, que también se manejó. Esto fue un poquito antes del deísmo, se manejó el panteísmo. La palabra panteísmo procede del griego, de dos raíces, de pan, que es todos, y teos, que es Dios. Panteísmo, se llegó a pensar que el panteísmo, ellos decían, el Espíritu de Dios o la esencia de Dios es todo el universo y todo el universo es la esencia de Dios. Por lo tanto, se llegó a pensar que el universo es Dios y Dios es el universo. Es decir, no se hizo una distinción entre lo creado y el creador. Se fusionó esta idea. En una misma burbuja llegaron a pensar y ellos dijeron, bueno, pues es que a Dios lo puedes encontrar en todas partes. Y a veces, hermanos, nosotros también inconscientemente manejamos esta filosofía. Ellos decían, o nosotros decimos, a Dios lo puedes encontrar en la sonrisa de un niño, a Dios lo puedes ver al exhalar una rosa. Hay inclusive por ahí una canción, hermanos, un canto, supuestamente canto, yo digo canción. Por cierto, hermanos, es muy interesante describir la diferencia entre canción e himno. Ahí se los dejo de tarea. Hay quienes a los himnos les llaman canciones y creo que no es por ahí. Pero bueno, decía, esta canción es del Grupo Rojo, que habla acerca precisamente de panteísmo y que dice más o menos así, no me sé la letra bien, pero dice, tú eres el agua, la lluvia, lo que respiro, tú eres Dios. Entonces, eso, hermanos, es panteísmo y a veces lo cantamos y decimos, es que a Dios lo puedes encontrar en la sonrisa, en la lluvia, en las lágrimas, lo puedes encontrar en una flor, eso no es, eso, hermanos, no es Dios. Aunque eso es una idea filosófica panteísta, hay que tener mucho cuidado. No distinguimos, hermanos, entre aquel que le dio el aroma a la flor, no distinguimos entre aquel que le dio al ojo capaz de mojarse, capaz de llorar, capaz de que fluya agua, no distinguimos entre el creador y la criatura. Esto es peligroso, ¿sí? Entonces, estos dos términos, hermanos, tenemos que separarlos, tenemos que ponerlos aparte, que sí podríamos conocerlos, para no confundir qué es Dios en la creación, qué es la creación sin Dios. ¿Sí, hermanos? Espero que quede claro este principio que se está poniendo para poder seguir adelante. Bueno, nosotros al entrar, hermanos, a ver entonces el Dios creador, ¿qué tenemos? Tenemos nosotros un teísmo. El teísmo, hermanos, tiene que ver precisamente con el creador y la creación por separado, pero también tenemos que ver a la creación totalmente dependiente de Dios en todo momento, a cada instante. Y no podemos, hermanos, confundir a la creación con el creador, y podemos confundir al creador con la creación, ¿sí? De esta manera, hermanos, ¿por qué? Porque la Biblia de eso nos habla precisamente. Vamos entonces, hermanos, a hablar acerca de la creación de Dios. Se dice que la creación de Dios, hermanos, se maneja teológicamente en dos partes, ¿sí? En dos partes se maneja la creación en este caso. Vamos a ver estas dos partes de la creación. A ver si nos puedes poner ahí la lámina, porfa, Dani. En este caso, hermanos, tenemos aquí la creación, ¿sí? El modo de la creación. La creación, dice, es el acto por el cual Dios llama a existencia o a existir lo que no existía. Para ello, quiero que vayamos, hermanos, al libro de Génesis. Génesis, hermanos, ¿qué haríamos si Génesis no se hubiera escrito? La verdad es que tendríamos una Biblia incompleta, tendríamos muchos conflictos en dar una interpretación, hermanos, a la creación y todo este tema que para nosotros es muy, muy importante.
El libro de Génesis, hermanos, nos va a hablar precisamente de esto, ¿no? Nos va a hablar, hermanos, que la creación es el acto por el cual Dios llama a existir lo que no existía. ¿Sabemos por qué Génesis se llama Génesis, hermanos? ¿O no sabemos por qué Génesis se llama Génesis? Creo que todavía no tenemos a nadie más por ahí que esté con nosotros. Así es que, Dani, vamos a platicar tú y yo. Pues Génesis es el nombre griego del libro, ¿no? Sí, Que significa como origen o principio. sí, orígenes o principios, según el hebreo, ¿no? Aquí, hermanos, Génesis se llama Génesis porque aquí empieza. Vamos a hacer un recuento, hermanos. ¿Qué empieza en Génesis? Empieza la creación, diríamos, de los astros. Los astros no existían. Empieza la creación o empiezan a existir los astros. Empieza a existir la tierra. Empieza a existir el tiempo. Eso es bien importante, hermanos, y hay que subrayarlo. Empieza a existir el tiempo. Empieza a existir la vida. Empieza a existir la muerte, desgraciadamente. Empieza a existir el pecado. Empieza a existir la maldad. Empieza a existir el hombre. Empieza a existir la familia. Empieza a existir todo lo que nosotros conocemos y lo que hoy somos y con lo que hoy nos relacionamos. Por eso Génesis es un libro fundamental. Y Génesis, hermanos, precisamente nos habla del origen de todas las cosas que nosotros vemos. Pero aquí, hermanos, algo que sí tenemos que preguntarnos, porque la curiosidad nos empuja a ello, es ¿de dónde encontró Dios o de dónde sacó Dios la materia prima para crear todo lo que nosotros vemos, conocemos o somos, o aquellas cosas inclusive que no conocemos? ¿De dónde sacó Dios la materia prima? Es decir, hoy en día, hermanos, por ejemplo, podemos darnos cuenta que los escultores, cuando hacen una obra de arte, hacen algún busto, hacen alguna estatua, algún monumento, etcétera, siempre parten de un trozo de madera, de un trozo de materia prima ya existente, de un bloque de mármol, por ejemplo, de una roca, etcétera. Por ejemplo, hoy los científicos están muy afanados en querer darle vida a lo no existente. Y cuando ellos llegan a obtener algún logro de esta clase, por ejemplo, yo recuerdo, hermanos, creo que fue allá por los 80, si no me equivoco, cuando surgió la oveja Dolly, se han de acordar. Cómo se ufanaban y decían, no, es que ya le dimos vida a lo que no existía y que no sé qué. Y se colgaban medallas y coronas y luego les preguntaban, bueno, ¿y de qué partiste? No, pues partimos de la molécula y partimos de aquello y partimos del otro. Dices, bueno, es que ya estás partiendo de una materia existente, ¿no? Y eso, hermanos, es un debate, eso es una lucha constante en el que el hombre quiere llegar a ser como Dios, pero no puede llegar a ser como Dios porque el hombre siempre parte de una materia existente. Pero cuando Dios vemos que Él está creando el cielo y la tierra, Él está creando las estrellas, que Él está creando todo eso, Él parte de la nada, ¿sí? Él parte de lo que no existe. Él parte de lo que todavía no empieza, inclusive a ser parte de una creación. Entonces, esto es lo que tenemos que ver en primer lugar, hermanos, en la creación. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice la palabra de Dios. Entonces, si nos podemos dar cuenta, hermanos, dice ¿en el principio de qué? Pues en el principio de la existencia, en el principio de la creación, en el principio de la vida, en el principio, antes que no existiera nada de lo que nosotros conocemos, allí estaba Dios. Allí estaba Dios creando. De hecho, este texto, hermanos, es un texto que también se habla para aclarar la existencia de Dios. ¿Sí? Alguien dice, demuéstrame la existencia de Dios. Y este texto nos dice que antes que la creación existiese, Dios ya estaba ahí.
Dios ya estaba ahí presente. Entonces, este texto, hermanos, dice en el principio de qué, pues antes de que nada existiese. Miren, hermanos, es muy interesante la postura que les voy a dejar. Es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque se ha dicho, hermanos, que este libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, conocido como el Pentateuco, hoy por nosotros conocido como el Pentateuco, fue escrito por Moisés. Si esto entonces, hermanos, es una realidad, Moisés entonces escribió Génesis, ¿están de acuerdo? Pero una pregunta importante, hermanos, que tenemos que plantearnos, siendo honestos, Moisés no fue testigo presencial de la creación. Y teológicamente hay varias posturas. Yo creo que ahorita Daniel han estado enseñando eso, ya te enseñaron eso, ¿no? En el seminario, porque es lo primero que te da, ¿no? Bastante, sí. Entonces, pero yo no me quedé con esto, hermano. Yo dije, bueno, pero a ver, espérate, si Moisés no estuvo ahí presente. Y unos que te dan la tradición ya vista y que la tradición deuteronomista y que no sé qué tanto. Entonces dices, bueno, está bien, ¿no? Está bien, sí te la acepto, pero Moisés no estuvo ahí. Esa es la realidad de las cosas. Pero a ver, hermanos, otra pregunta importante en ese sentido. Estamos en el siglo XXI. Yo no sé si vamos a llegar al siglo XXII o XXIII. Pero en el siglo cero, por ejemplo, en el primer siglo, estaba Juan, estaba Mateo. Antes de Jesucristo, tal vez 500 años antes de Jesucristo, 600 años antes de Jesucristo, estaba Daniel, el profeta Daniel. Tanto el profeta Daniel como Mateo, como Jesucristo, como Juan el que escribe Apocalipsis, ellos no estaban viendo el final del siglo. Fíjense bien la postura que les estoy poniendo. Ellos no estaban viendo el final del siglo, el final de este mundo. No obstante, ellos nos dejan ver claramente cómo va a terminar este mundo y hacia dónde va este mundo. ¿A eso cómo se le llama, Dani? ¿Te acuerdas? La parte de revelación. La revelación, sí, o las cosas futuras se les llama escatología, ¿no? Claro, ajá. Se les llama escatología. Y ellos no estuvieron ahí presentes, no fueron unos testigos presenciales. No vieron que las estrellas van a caer, no vieron que las peñas se abrían, no vieron que el Hijo del Hombre venía, no vieron nada de eso, ¿estás de acuerdo? Pero ellos sí lo vieron y nosotros creemos esa parte. Ahora, a lo que quiero llegar es a lo siguiente, hermanos. Si Dios es capaz de revelarle a un escritor el futuro, también Dios es capaz de revelarle a un escritor el pasado, cómo se dieron las cosas. ¿Sí? Y qué bueno, hermanos, que la carta a los Hebreos escribe esta parte que dice, porque por fe andamos, no por vista. Y eso, hermanos, es importante señalarlo y subrayarlo. Si bien es cierto que no estuvimos en el pasado, Moisés no estuvo en el pasado observando cómo las cosas fueron creadas, pero Dios sí le reveló a Moisés cómo fue el origen de las cosas. Para esto es interesante, Dani, por ahí te dejo de tarea también, si quieres, si algún día tienes la oportunidad de ver, bueno, las cosas del futuro se llaman escatologías, pero ¿y las cosas del pasado que Moisés no vio, cómo se llaman? Es buena esta pregunta, ¿no? Sí. No sé cómo se llame, no sé cómo se le diga, pero lo que sí sé es de que Dios es capaz de poder revelar el pasado o revelar el futuro, ¿no? Y esto es algo que sí vemos en la Biblia claramente. Entonces vemos a Dios, hermanos, ahí trabajando, vemos a Dios ahí actuando, vemos a Dios creando, ¿sí? Vemos a Dios en su creación. ¿Quiere participar en algo, hermano? En este primer versículo hay dos datos bien interesantes, ¿no? El primer dato a decir es que esta parte de cuando menciona el escritor bíblico en el principio, estamos hablando de una figura hebraica, ¿no? O sea, nosotros decimos en el principio y nos hace pensar en el origen, ¿no? En lo que pasó primero y en una serie de cosas. Pero cuando el escritor bíblico está pensando en el principio, está pensando desde la eternidad, o sea, desde un lugar que no existía, ahí está. Por eso Juan 1.1, cuando dice en el principio era el verbo, está haciendo referencia a esto mismo, ¿no? O sea,
no que en un origen, sino más bien Dios desde la eternidad ya estaba en este proceso, y al hablar de cielos y tierra, está hablando de todo, ¿no? O sea, no específicamente el cielo que vemos y la tierra que vemos, sino la creación de todo, es lo que está diciendo este pasaje en ese pequeño contexto, ¿no? Y pues hoy la Sí, ciencia apoya este versículo, ¿no? Durante mucho tiempo se creyó que el universo era eterno, y pues justamente hoy la ciencia nos dice, no, el universo sí, efectivamente tuvo un principio, ¿no? Y ya claro. hoy la ciencia apunta hacia eso. Sí, por supuesto. Y la ciencia hoy en día, lo único que le hace falta decir, la ciencia a estas personas, lo único que le hace falta decir, eso fue Dios. Pero a eso le llaman ay, se me olvida su nombre, ¿cómo le llaman ellos? La naturaleza, ¿no? La naturaleza, o fue tan sabia, y la naturaleza, y no sé qué, pero esa naturaleza, en lugar de llamar naturaleza, deberían de llamar Dios, pero como no hablan de Dios, pues mejor se retractan. Sí, tienes razón, Dani. Efectivamente, hermano, nosotros cuando nos vamos al principio, miren, yo ahorita les iba a hacer una pregunta, en alguna ocasión la lancé ahí a la iglesia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la pregunta sería, bueno, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de crear los cielos y la tierra? ¿No estaba haciendo nada? ¿O estaba haciendo otras cosas? Dicen que esa pregunta, hermanos, en alguna ocasión se la lanzaron a Juan Calvino. Y les dijo, a ver, Calvino, dice, si tú eres muy sabio, dinos qué estaba haciendo Dios antes de crear el cielo y la tierra. Y que Calvino sarcásticamente así contesta y les dice, el infierno para todos los incrédulos. Entonces pareciera ser que Dios estaba ocupado antes de crear el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque para él el tiempo no existía todavía, ¿no? Ni existe, de hecho. Entonces, antes de que la tierra empiece sus orígenes, no quiere decir que ahí empieza todo. No, esto quiere decir que efectivamente mucho tiempo atrás, este, habían otras cosas y Dios estaba haciendo otras cosas. O sea, Dios no era un Dios ocioso, permítanme esta expresión mala si quieren, pero no era un Dios que no estuviera haciendo nada. Y aquí algo que presenta precisamente el hermano Gerald Heisel dice, ¿y cómo sabemos nosotros si Dios no antes de que empezara el tiempo, él estaba creando las cosas? Él estaba haciendo las cosas y estaba haciendo que esto funcionara como una maquinaria perfecta. ¿Y qué nos hace pensar? Dice que mucho antes, en realidad ya estábamos nosotros o estamos en el plan de Dios. Y saben, esta postura, el apóstol Pablo la maneja en la carta a los Efesios, si no me equivoco, capítulo 1, cuando dice que Dios pensó en nosotros desde antes de la creación del mundo. Dice, Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Porque efectivamente Dios es un Dios trascendente al tiempo. Dios es un Dios que va mucho más allá de simple y sencillamente una mentalidad o una postura humana. Nosotros somos muy dados a medir el tiempo. Por ejemplo, cuando somos novios nos decía la novia, oye, ¿vas a venir por mí? Sí, ¿a qué hora sales? Salgo a tales horas. Y no decíamos hasta dónde es. Pero sí, yo voy por ti, e íbamos sin importarnos el tiempo, la distancia. Pero ¿qué pasa cuando ya las cosas fueron avanzando? Ahora sí preguntamos, ¿y a cuánto tiempo está de lejos? No, pues está hora y media. Híjole, mejor nos vemos a la mitad del camino, ¿no? Para que sea un poquito más corto el tiempo. O sea, nosotros todo lo medimos por tiempo y por distancia. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, a veces queremos hacer este tipo de cuestionamientos y en realidad, hermanos, no es cuestionar la Biblia de esa forma. Es aceptar lo que el escritor nos quiere decir, simple y sencillamente porque para él eso es mucho más importante que saber exactamente de dónde Dios sacó la materia prima para hacer la creación. Hay una cosa muy importante, hermanos, que notamos también en la Biblia, en Génesis 1 y 2, en cuanto a la creación. Dios, amados hermanos, en cuanto a la creación, nos habla de un Dios de orden, un Dios de orden. Y esto, hermanos, es muy importante notarlo en este libro, ¿sí? Pareciera ser, hermanos, vean lo que dice versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía,
Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que Dios le va a dar orden a todo lo que va a crear. Es interesante, hermanos, ver cómo Génesis 1:3 dice 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí la primera pregunta que surge, hermanos, a simple vista es, bueno, si el sol es lo que nos da luz, entonces ¿de dónde salía la luz que Dios está creando? Y alguien ha dicho que piadosamente que Dios mismo era esa luz, que emanaba de él esa luz. Pero sin la luz, hermanos, es imposible que haya vida. Aunque es cierto, hoy en día se han descubierto algunos animales, sobre todo marinos, acuáticos, que dicen algunos que viven en una luz inaccesible. Y sí es cierto, esto yo he visto, por ejemplo, se ha descubierto un pez muy extraño que vive en las profundidades marítimas, en las que pareciera ser que tiene una antenita, y en esa antenita lleva una pequeña luz. Es extraño, hermanos, porque a pesar de que vive en total obscuridad, ese pez necesita una pequeña luz, tal vez para guiarse, para nortearse, tal vez para ver, etcétera. Simple y sencillamente lo creado, lo vivo creado, necesita luz. Entonces Dios, hermanos, de manera sabia, de manera acertada, Él crea primero la luz para que todo lo demás que venga obtenga, obviamente, fuerza, obtenga esa vida, ese vigor que hace mucha falta. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y vio Dios, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vean, hermanos, cómo Dios va a llevar un orden, ¿sí? Dios es un Dios de orden. No es un Dios como nosotros, hermanos, que a veces tenemos una vida desordenada, que a veces tenemos nuestros jóvenes, cómo les da trabajo mantener en orden su cuarto, ¿no? Su recámara, cómo les da trabajo mantener en orden sus libros, sus útiles. A veces, hermanos, hay gente todavía adulta que todavía hay que ordenarle la vida porque no sabe todavía ordenar su vida. Dios aquí, hermanos, lo que vemos es un Dios de orden, pero un Dios, hermanos, también congruente entre una cosa y la otra. Vean lo que dice la Biblia posteriormente, hermanos, que fue lo que Dios creó después del primer día. Vean, segundo día, versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Yo aquí lo que preguntaría, ¿por qué Dios no creó primero los peces? Antes de separar las aguas, antes de separar la expansión y toda esa clase de cosas. ¿Por qué Dios no creó primero el cielo? ¿Por qué no creó primero el sol, la luna, las estrellas, etcétera? Sino que tuvo que crear el espacio, solamente para llenar el espacio. Creó primero el mar para llenar el mar, creó primero la tierra para poner al hombre. Es decir, le creó una atmósfera perfecta para poder poner entonces ahí a funcionar lo que tenía que funcionar ahí dentro. Entonces, hermanos, esto es lo que vemos en la creación. Entonces, Dios es un Dios de orden. Es un Dios congruente con lo que Él hace. No lo hace por hacerlo. No lo hace porque, pues, simple y sencillamente se me ocurrió o bueno, se me salió de control. No, Dios, hermanos, tiene un orden específico en cómo Dios hace las cosas, ¿no? Y de esta manera, hermanos, que es lo que estamos viendo en la creación. Ahora, decía hace un rato, hermanos, que cuando vemos aquí a la creación, pareciera ser que vemos a Dios solo, creando solo. Pero lo cierto es que no. Lo cierto es que la Biblia nos va a hablar de ese Dios Espíritu Santo, en este caso, creador también, y sustentador también, en el que también podemos ver nosotros al Espíritu Santo y poder ver a Jesucristo también actuando dentro de la creación. Me gustaría, hermanos, que fuéramos a algunos pasajes bíblicos. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Creo que el texto que está ahí, Dani, es una observación, creo que está mal. Ese de Hechos 1, de Hechos 1, 2, creo que está mal, creo que es Hebreos. Pero está bien así, yo así lo vi en el libro, efectivamente, pero creo que es Hebreos. Y vamos a ver Hebreos 1, 2.
¿sí? Que la carta a los Hebreos, capítulo 1, nos habla de Jesucristo como creador, ¿sí? Hebreos 1:2 dice de la siguiente manera: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, vean, el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, lo que podemos ver, hermanos, es de que efectivamente Jesucristo está involucrado dentro de la creación misma. Esto también lo vimos, ya lo mencionamos hace un momento, en Génesis, en Juan, perdón, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 2 y 3 y 1 en adelante. Entonces, lo que podemos ver aquí, hermanos, es a Jesucristo también siendo parte primordial de esa creación. Vamos a ver otro texto también, hermanos, que nos hablan acerca de la palabra. Salmos capítulo 33, versículo 6. ¿Sí? Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aquí hay dos cosas importantes: palabra y aliento. Y si lo comparamos también con Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, y lo comparamos con Génesis capítulo 1, 1 y 2, vemos que efectivamente le hace mucha justicia a Jesucristo acompañando al Padre como creador también, en este caso de lo que nosotros vemos y conocemos, ¿no? Y aún aquello que no conocemos. ¿Por qué, hermanos? Porque en Génesis vemos mucho la frase, y dijo Dios, ¿sí? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, por ejemplo. Versículo 3. Y dijo Dios, es decir, Dios pronunciaba la orden, y Génesis y Salmo 33, 6 es lo que nos dice, el aliento de su boca. Y lo que podemos ver, hermanos, tanto la palabra como el aliento tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿sí? Porque debemos de recordar, hermanos, que la palabra ruaj en el Antiguo Testamento, en hebreo, ruaj tiene que ver con aliento, tiene que ver con un soplo. Y esto, hermanos, también hace mucha referencia al Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando viene el Espíritu Santo, dice la Biblia que se sintió un viento que llenó toda la casa, etcétera, etcétera. Hay muchas evidencias de esto que estoy diciendo. Entonces, tiene que ver, hermanos, con la palabra, tiene que ver con ese aliento, pero también tiene que ver con Dios, como siendo, permítanme esta expresión, la fuente de donde fluye estos agentes creadores. Yo al Espíritu de Dios, hermanos, y a la palabra le llamo un agente creador, ¿sí? Algo que sale para llevar a cabo una orden, para sujetar, para llevar a cabo una orden que fue dada anteriormente. Entonces vemos, hermanos, al Espíritu de Dios creando, o en este caso a Jesucristo creando, como palabra, ¿sí? Como creador de lo que existe. Pero también, hermanos, vemos al Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver, hermanos, sí, al Espíritu Santo también como creador. Vamos a ver Job capítulo 1, Job capítulo 26, perdón, Job capítulo 26, versículo 13. Y estos textos sería muy bueno, hermanos, que los tuvieran ahí subrayados, inclusive ahí coloreados, para que en otra ocasión los puedan ustedes checar fácilmente. Job 26, 13, que dice de la siguiente manera: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Es cierto, este libro no es un libro poético, pero vean cómo dice este texto hablando acerca del Espíritu de Dios. Job 26, 13, su espíritu adornó los cielos. Y cuando vemos, hermanos, a Dios creando los cielos, pareciera ser que Él dijo, bueno, la luna tiene que estar aquí, el sol tiene que estar aquí, las estrellas tienen que estar aquí, las galaxias tienen que estar aquí, todo tiene que estar en su lugar. ¿Por qué razón, hermanos? Porque eso debería de tener y tiene
una sincronía perfecta. Tan es así, hermanos, que cuando un astro sale de su órbita normal, pues puede causar algún desastre, ¿no? Cuando un asteroide se desprende de algún cuerpo celeste mayor, pues puede provocar un desastre también. Entonces, eso, hermanos, tenía que funcionar de manera perfecta, de manera sincronizada. De hecho, hermanos, es sorprendente. La ciencia nos dice que la luna, por ejemplo, brilla del sol y porque la luna recibe la luz del sol, pero vemos, hermanos, cómo mes tras mes todo va funcionando perfecto. Que la luna llena, que la luna que creciente, menguante, etcétera, etcétera, que la luna llena, que en este mes la luna es más grande. O sea, todo tiene una sincronía perfecta. Pero esto, hermanos, la Biblia nos dice que era el Espíritu de Dios adornando los cielos, llenando con una perfección y una sincronía perfecta para que el hombre pudiera habitar ahí, ¿no? Que es la creación máxima del hombre, de Dios. Entonces vemos, hermanos, a Dios creando todo. Ya vimos también Hebreos, que nos habla de esto. Pero vamos a ver, hermanos, también, por ejemplo, cómo Dios, obviamente Dios, hermanos, para tratar de distinguir un poquito con lo que leí hace un rato, el teísmo y el panteísmo, es importante, hermanos, ver que Dios no solamente creó los cielos, sino que también es ese Dios que no puede desatender. Y digo no puede porque sería un desastre para nosotros, no puede desatender su creación. Vamos a ver, hermanos, algunos salmos también que nos hablan acerca y que nos dejan ver a Dios como un sustentador. Vamos a ver el Salmo número 104. Salmo 104, es un salmo también un poquito largo, pero el Salmo 104 nos habla de Dios acerca como un sustentador. Salmo 104, versículo 27, pero insisto, creo que es todo el Salmo, está muy bien, nos habla de esto. De hecho, el título de mi Biblia, hermanos, yo lo tengo como Dios cuida de su creación. Imagínense, hermanos, si Dios no cuidara de su creación. La creación, hermanos, sería un desastre completamente. Pero Salmo 104, 27, dice de la siguiente manera: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Es decir, hermanos, este salmo es hermoso, hablando acerca de Dios como sustentador. Está hablando aquí, hermanos, de todo lo creado que requiere del mantenimiento de Dios, que requiere del sustento de Dios. A mí me impresiona mucho, hermanos, cómo Dios alimenta día con día la creación. Ahorita olvidé el dato, hermanos, específico de cuántas toneladas de alimento necesita una ballena gris. Creo que es el animal más grande, o no es la ballena azul, el animal más grande sobre la tierra o en el mar en este caso. Pero no recuerdo cuántas toneladas de alimento necesita diario para poder vivir. Diario. De hecho, se dice, hermanos, hizo un estudio que nosotros como seres humanos al año necesitamos 3,5 toneladas de alimento para subsistir un año. Imagínense. Y me refiero, hermanos, a este análisis que se hizo de una persona adulta, se refiere, por ejemplo, a calzado, a ropa, a comida, a agua. Necesitamos, hermanos, 3,5 toneladas al año para poder subsistir. Imagínense, hermanos, cuánto alimento tiene que proveer Dios para alimentar a los seres humanos. ¿Cuántas ballenas no hay, hermanos, en el mar? Y no solamente ballenas jorobadas, la ballena gris, la ballena azul, la orca, etcétera, etcétera. ¿Cuántas toneladas de alimento necesitamos para sobrevivir? Es impresionante, hermanos, ver cómo Dios, y bien lo que dice el Salmo 104, 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Eso sí, 3 comidas al día, ¿no?
Hay quienes comen 4 o 5. Decía Dani que los hábitos nuevos es ir unas 10 veces al refrigerador, ¿no? En este tiempo de pandemia. Entonces, sí, hermano, la verdad es que el mantenimiento que requerimos nosotros es muy extenso, muy, muy, muy extenso. Vemos, hermanos, a Dios totalmente involucrado con su creación. No es que la creación sea Dios, pero vemos a Dios involucrado en la creación. Hay una palabra, hermanos, que utilizamos mucho y que solamente la conocemos en el ámbito católico, que es la palabra providencia. Decimos, la colonia Providencia, ¿no? Luego la ubicamos en tal parte, ¿no? O decimos, la iglesia, la divina providencia. Y quién sabe qué será la providencia, pero es un lenguaje que utilizamos. Pero la providencia, hermano, tiene que ver precisamente con proveer todo lo que la creación necesita para que exista. Tiene que ver con la provisión de Dios. Eso quiere decir la palabra providencia. Y hermanos, todo lo que nosotros, en lo que nos movemos y lo que somos, requerimos de la providencia de Dios, requerimos que Dios nos provea. Quiero terminar esta parte, hermanos, en una ocasión leí, hermanos, una noticia muy triste. Decía que un señor había salido, precisamente ahorita con esto del coronavirus, había salido del hospital con una gran deuda. Y él preguntó y dijo, oiga, dice, pero ¿por qué debo tanto? Dice, estuve 5 días en el hospital, dice, y debo muchísimo dinero. Dice, ¿por qué? ¿Cuántas operaciones me realizaron? Yo no me veo ninguna cicatriz. Y la señorita del hospital le dice, es que durante estos 5 días le estuvimos poniendo oxígeno. Usted sin el oxígeno se hubiera muerto. Y el señor el paciente ya recuperado, se queda pensando y dice, nunca había pensado que respirar oxígeno hubiera salido tan caro. Imagínese Dios, si Dios me cobrara, dice, todo el oxígeno que yo he respirado en estos últimos 50 años de vida que llevo, dice, ¿cuánto no le debería a Dios? Hermanos, el oxígeno tan es así que nos viene de Dios y es algo gratis. Hay tantas cosas que recibimos de Dios gratuitas, pero todo esto le debemos a la divina providencia. Cuando digo la divina providencia no me refiero a un lugar, me refiero a Dios que nos sustenta. Quiero terminar, hermanos, con otra última parte. Creo que hablé un poquito acerca de Dios como creador, el Espíritu Santo, Jesucristo como creador. Eso no hay duda, así es que hay que quitarnos de la mente de que Dios solamente es creador, ya no ha hecho nada, no, Él sigue haciendo. Vamos a otra parte, hermanos, que también se le atribuye a Jesucristo, y este es regente. Esto es regente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 27. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 27. Este término a mí me gusta mucho, hermano, regente, porque tiene que ver con alguien que gobierna, alguien que rige. Apocalipsis 2, 27 dice de la siguiente manera, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Es cierto? Aquí está hablando acerca de Jesucristo. A Jesucristo un día se le entrega y se le ha entregado, de hecho yo creo que se le ha entregado, porque Jesús mismo dice allá en Mateo, dice, toda potestad me ha sido dada por el Padre. Y aquí está diciendo, dice, y la regirá. Aquí está hablando versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con varas de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. ¿Sí? Como yo también la he recibido de mi Padre. Jesucristo está diciendo, hermanos, que Él es un regente, es un regidor que gobierna, que rige el universo, que rige las naciones. Y en ese mismo sentido, vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Apocalipsis 12, 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bien, está hablando una vez más de Jesucristo, un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Tiene la misma idea, Apocalipsis 19, 15, si lo vemos. Apocalipsis 19, 15 dice,
y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, concluyendo, y yo creo, hermanos, que refutando un poquito esas ideas de panteísmo, y si Dios, hermanos, se desatendiera del mundo, el mundo ya no existiría desde hace siglos. Por otro lado, si todo fuera Dios, el panteísmo en este caso, si todo fuera Dios y Dios fuera todo, entonces, ¿dónde estaría su creación? ¿Dónde estaría la diferencia entre uno y otro? Pero el apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los Romanos nos va a decir que hay mucha diferencia y que tenemos que diferenciar entre lo creado y el creador. Nosotros somos criaturas, es cierto, el mundo es criatura, el universo es criatura y por lo tanto es muy diferente del creador. Dios permite, hermanos, que nos acerquemos a ese Dios creador, sustentador, regente, que está al pendiente de su creación y que por él y que en él nos movemos, vivimos y somos. Dios, hermanos, es ese gran Dios que está al pendiente de todos nosotros. Hermanos, esto que estoy diciendo está sustentado por diferentes pasajes bíblicos. Isaías, por ejemplo, nos habla de eso, Joel, Malaquías, etcétera, Salmos, nos habla acerca de todo esto. Entonces, hermanos, yo creo que tenemos que aceptar lo que la Biblia nos dice, también por fe, aunque también es cierto, tenemos que razonar un poquito en todo esto, ¿no? Me ha llegado las 6, no sé si quieran platicar algo al respecto. Creo que este tema nos pone mucho en perspectiva también de qué somos nosotros, ¿no? Y de qué forma a veces queremos elevarnos en algo que no somos y también nuestra vida la pone en un sentido en el que dependemos solamente de Dios, ¿no? Creo que siempre recordar a nuestro Creador nos hace depender completamente de Él y a veces los problemas que enfrentamos en nuestro día a día se ven más pequeños cuando vemos al Creador de todo, ¿no? Que este tema nos apunta hacia es que Dios es un Dios maravilloso, hermanos. Dios es un Dios maravilloso que cuando estudiamos más de Él, a mí me sorprende estudiar de Dios. Y sí es cierto, ya en un tiempo así de meditación me ubica en mi lugar y me dice, mira, este eres tú, ¿no? Y a Dios a veces no lo podemos dimensionar con nuestra mente, ¿no? No podemos decir, esto es Dios, y presentarte a Dios y decirte, aquí está Dios. No, no podemos hacer algo así, ¿no? Pero sí, Dios efectivamente va mucho más allá. Creo que hubo una cosa muy importante que olvidé mencionar, hermanos, que a veces nos metemos mucho en el tiempo, en cuántos días Dios creó, en cuántos días creó Dios los cielos y la tierra. Y este tema también lo estaba olvidando, pero es muy interesante. Pero es que nosotros le exigimos a Dios y que nos diga, a ver, ¿de cuántos días? Nos interesan mucho esos pequeños detalles, cuando esos detalles no son relevantes en realidad para Dios, ¿no? Dice el hermano Gerald Langeis, que yo no lo había visto así, que Dios puede haber creado, había estudiado un poquito acerca de la palabra Yom, que aparece ahí en hebreo, que Yom quiere decir, es un tiempo sin medida, o es un tiempo que no tiene un límite de tiempo, que también puede ser, y es que hay un ejemplo, hermanos, por ejemplo, la Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces hay quienes dicen, bueno, entonces cuando la Biblia habla de un día, ¿está hablando del tiempo de Dios o está hablando de mi tiempo? Y ahí nos metemos en conflictos y nos peleamos con Moisés, ¿no? Porque no nos aclaró esa parte. Si fueron días de 24 horas como nosotros los medimos, o si fueron días de 24, días de 12 horas como los medían los hebreos. Bueno, entonces caemos en una serie de conflictos y el hermano Gerald Langeis dice, bueno, ¿nosotros qué nos importa? Dice, pudieron haber sido 6 segundos, pudieron haber sido 6 horas, pudo haber sido, ¿qué otra cosa? 6 meses, dice él, ¿no? Y yo digo, pues sí, efectivamente, o sea, cuando yo veo la grandeza de Dios, mis preguntas en realidad para Dios son insignificantes, irrelevantes, a Dios no le importa
Él lo que le importa es decir, ¿sabes qué? Mira, tu creador soy yo. Y tu creador existe, lo creas o no lo creas. Me adores o no me adores. Yo conmigo, contigo y sin ti, yo sigo siendo Dios. O sea, Dios es Dios por sí mismo, ¿no? Y no vamos a decir, no, Señor, es que tú sin mí, pues no lo haces. No, nosotros somos los que dependemos totalmente de Dios, ¿no? Es irrelevante de veras ponernos a discutir con Dios y decirle, pues si no me lo dices, si no me lo aclaras, pues yo no creo en ti. No, mira, tú no crees en Dios porque tú creas, porque tú quieras. Tú crees en Dios porque el Espíritu de Dios pone en ti el querer como el hacer. Despierta la fe para que podamos creer en Él. Hermanos, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios maravilloso que nos sorprende día con día. Así es que yo les invito para seguir estudiando de Dios, que es lo que hace la teología. Vamos a terminar con una oración, si les parece, hermanos. Vamos a terminar con una oración, que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde para salir adelante. Oremos pues para terminar. Padre, en esta tarde te damos gracias porque tu palabra nos dice acerca de nuestros orígenes. Tu palabra, Señor, no nos da el origen de ti porque tú por ti mismo, Señor, siempre has existido. Si tú tuvieras un principio, seguramente tendrías un final. Pero tu palabra nos dice, Señor, que antes que naciesen los montes y formases tú la tierra y el mundo desde el siglo pasado hasta el siglo eterno, tú eres y seguirás siendo Dios. Señor, gracias porque eres un Dios trascendente, trascendente al tiempo, a la historia, trascendente a nuestra mente. Y a veces, Señor, nosotros te cuestionamos. Perdónanos, Padre, por ser tan atrevidos. A veces te sentamos en una silla y te juzgamos y queremos cuestionarte, Señor, cosas que nosotros no podemos entender. ¿Cuánta razón, Señor, tenía tu siervo Job al decir que él hablaba cosas que no había entendido, cosas que no había comprendido? Cuando tú lo confrontas y le dices, pues ahora, ya que tú has hablado, Job, ahora cíñete tu vestido, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y Señor, fuiste un Dios amoroso que supiste confrontar a tu siervo. Y el Señor al final dijo, Padre, ahora reconozco que todo lo puedes. Ahora reconozco y mi mano pongo sobre mi boca, dice, para guardar silencio. Señor, así somos también nosotros, a veces soberbios, a veces altaneros. Pero, Señor, cuando te estudiamos un poquito, cuando estudiamos de ti, nos damos cuenta, Señor, lo finito que somos nosotros y lo infinito que eres tú. Tómanos en tus manos, Padre, y permítenos pues adorarte y bendecirte por lo que tú eres, no por lo que nos des, no por lo que nos has dado, no por lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a adorarte, Señor, como el único Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra, el único que merece no solamente llamarse Dios, sino deificarlo también nosotros como Dios, el único Dios. Padre, y ahora que terminamos esta clase, te suplicamos tú nos bendigas y que podamos seguir adelante, Señor, aunque sea en estas condiciones, con las actividades posibles que estén a nuestra mano, a nuestro alcance para hacer. Ayúdanos para hacerlo, Señor, para honra y gloria tuya. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues terminamos así, hermanos. Bueno, nos vemos, hermanos. Que Dios les bendiga.